Alabado sea tu nombre, Señor. Un muy buen día para todos. Seguimos con la enseñanza. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. No quiere decir con eso que Dios está desechando a los ricos, a los poderosos. No, no, no. Solo que dice las escrituras que mucha gente está afanada por enriquecerse, por salir adelante. Muchas veces incluso haciéndole daño a muchas personas por salir adelante. Muchas veces incluso por llevar un plato de comida a su casa, ellos hacen daño a otras personas. Hoy en día aquí en este país se vive una violencia verdaderamente de temer. Pero cuando estamos en Cristo, nosotros tenemos que enfrentar todo lo que venga. ¿Qué quiero decir con esto? Que la situación en este país está de susto. Saber cómo la delincuencia ha tomado las riendas prácticamente del país. Y el gobierno hace poco o nada por la situación que está ocurriendo en este país. Así es. Ellos pueden sostener por un momento, por ejemplo, las cárceles. Tienen un control. Ellos dicen, es que ya tenemos controlado las cárceles del país. Pero las cárceles del país no necesitan control, sino acabar. ¿Por qué? Porque hoy en día se le está saliendo de control aquel control que dicen ellos tener. Con las cárceles del país otra vez siguen muertos en la cárcel y lo mismo quieren hacer con el país. Quieren tener control del país. No, hay que acabar con el mal que hay, que le está haciendo daño a todo ser humano. Pero lamentablemente los que más pagan las consecuencias de esta agresividad por parte del hombre son los pobres. Porque a los ricos casi no los tocan. Y si los tocan, ellos solucionan el problema enseguida. Porque la recompensa que piden ellos para su liberación es como una hoja de un cuaderno, arrancarla, que no la van a necesitar. Pero a los pobres es difícil devolverle la felicidad después que han perdido a un familiar, ya sea un padre, a una madre, a un hijo, a un hermano, incluso hasta un amigo. Es difícil. Lastimosamente la delincuencia más busca a las personas más vulnerables para hacerle daño, para amenazarla. Y no solamente eso, sino que obligan a muchos jóvenes, más que jóvenes, muchos son hasta niños que los obligan a la delincuencia, a ser delincuentes, a participar. Muchos de ellos no quieren participar, tanto niños como adultos, y como no quieren participar les quitan la vida. Los obligan a darle mantención a estos sinvergüenzas, porque así hablemos, son unos sinvergüenzas que quieren vivir de los otros sin importar el daño que causa a los demás, sin importar el dolor que causa a los demás. Por eso yo digo que no hay que controlar las cosas hay que terminarlas de raíz, como hizo aquel presidente salvadoreño que se llama Bukele. Tienen que terminarla, no controlarla, porque el control se lo pierde, como han perdido muchas veces el control de las cárceles en estos días. Y así sucesivamente muchas cosas que están ocurriendo por causa de la riqueza, por causa del amor que le tienen al dinero. Porque han cogido como Dios el dinero, porque con ellos pueden ellos resolver todo problema, dice. Sí, es verdad, pero la muerte nunca la vas a resolver, ni aunque te ganes el mundo para ti solo. Eso quiero que sepan todo y cada una de esa gente que se esfuerzan, que muchas veces dejan de ser buenos padres, que muchas veces dejan de ser buenos hijos, buenos hermanos, por enriquecerse, que muchas veces incluso quieren resolver los problemas de sus hijos metiéndose las manos al bolsillo o dándole un carro de último modelo para congraciarse con el corazón de los hijos. Y la cosa no es así. Tal es el caso que hoy vivimos a nuestros hijos sumidos en la tecnología. Hoy en día la ciencia y ellos mismos se han dado cuenta de cuánto daño le hacen esto a nuestros hijos.
que le permitimos para que no nos moleste, para que ellos estén tranquilos, que anden con un celular de arriba para abajo, con una tablet o con cualquier juego electrónico, porque hoy en día se han acabado los esfuerzos físicos, los esfuerzos mentales que sacaban adelante al hombre. Ya no hay ese esmero de los niños de querer muchos de ellos de hacer deporte, porque como dijo por ahí un amigo, hoy en día la juventud de estos tiempos, o la juventud, como dice mucho, la generación de cristal, ¿sí? Son vagos hasta para vagar, ¿sí? Porque no quieren hacer deporte, porque no quieren salir de su casa, porque quieren mantenerse ahí firme. Y muchas veces no saben ni las consecuencias que se están viviendo en el país. Muchos de ellos incluso ignoran la situación por la cual está pasando el país, porque están sumergidos en el internet y pasan muchas veces más de 17 horas en el internet. Conocí a un jefe que se jactó él de decirme, yo paso 17 horas en el internet trabajando. Él creía que yo lo iba a aplaudir. Yo se lo dije entre mí, es un esclavo del pecado. No le dije directamente porque conocía el carácter de él. Y a eso es lo que han llegado muchos. Hoy en día son esclavos del dinero. Le sirven a su Señor. Dice las Escrituras que no se deben tener dos señores, porque adorarás a uno y menospreciarás al otro. Y es por eso es que dice las Escrituras, no es que el rico lo está sacando el reino. Es más, Jesús cuando da una parábola acerca de una fiesta que iba a hacer, lo primero en los que él se acuerda son a los ricos, a los hacendados, a los poderosos. Vaya, invítenlos, le dice. Son los primeros, parece mentira. Y cuando van a invitarlos, ellos dicen, es que tengo que hacer esto, es que hice una compra, es que y le pusieron pretexto todos ellos para venir a la fiesta de aquel señor. El rey o el que estaba organizando la fiesta se enojó tanto y dijo lo siguiente: vaya por las calles e invite a todos los que vea por la calle, a cualquier pobre, a cualquier indigente, invítalo a mi fiesta. Y ahí es donde entramos nosotros. Pero los primeros que Dios invita, que nos da a entender cuando Dios hace esa fiesta, es a los ricos. No es a los pobres. Esto no quiere decir que no está con nosotros. Claro que está con nosotros Él. Te he hablado de mucha situación que uno pasa en la vida real. Y te he contado por medio de estos videos la situación por la que paso yo. Para que no vayan a decir mucho, no, tú como tú no te pasa nada. No, yo lo paso. Porque cuando está alguien que ya está acomodado, que ya ha pasado aquel río, que ya ha pasado aquella tribulación y lo empieza a contar, dicen ellos, no, tú como no está bien, no te ha pasado nada, pero tú no sabes lo que le ha costado a ese hombre llegar ahí. No sabes. Es como en el caso cuando recién entré al evangelio, un hombre ve a un carro que iba pasando, un carro muy bonito, y en el carro iba un pastor. El dueño del carro era un pastor. No sé si todavía viva. Y él me dice lo siguiente: míralo esos pastores. Así viven, dice. Se andan enriqueciendo. Y yo le dije, ¿y por qué no? Sí, me dice, mira, le digo, y si yo, le digo, mañana más tarde me ves en un carro, andando así mismo como él, en un carro montado, ¿qué dirías tú? ¿Dirías lo mismo? No, pues me dice, porque yo te conozco, sé de dónde has salido. Por eso le digo, tú no sabes cuánto o qué nomás él habrá sacrificado por estar montado en ese carro. Que yo creo que no lo haría, sino que lo invertiría en el reino. Pero muchos, no es pecado, pero si se está dejando llevar por la riqueza y por la fama, como hace el evangelio de la prosperidad, de veras tiene problemas. Ahí sí va a tener serios problemas. Vamos a abrir nuestra Biblia en Miqueas
capítulo 6, versículo del 8 al 12. Y dice así: oh hombre, Él te ha declarado todo lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia. Humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre, prestar atención al castigo y a quien lo establece. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosa? Sus ricos se colmaron de rapiña, sus moradores hablan mentira y su lengua es engañosa en su boca. Tomando la conversación o lo que hablé anteriormente, nos dirigimos prácticamente a estos versículos bíblicos que acabo de leer en Malaquía. Cómo la gente, con tal de salir adelante, hace tanto daño. Cuando habla de balanza falsa, estos son como quien dice los ladrones de cuellos blancos, balanza falsa, ¿sí? Que tú vas a comprar algo y no te ponen la medida exacta de lo que tú le estás pidiendo, porque tienen arregladas las balanzas, peso falso, y muchos se enriquecen por eso. Es como también cuando vemos en la política, llamamos a las personas, a los ricos de cuellos blancos, es decir, le dicen los ricos de cuello blanco porque sus riquezas vienen a la duda. Alguien dijo por ahí que para terminar con todo esto hay que empezar desde arriba. Son los mismos políticos que tienen sumergido al país en esta situación donde se encuentra, porque ellos son la cabeza principal para derribar un árbol, porque lastimosamente la policía, el gobierno solo coge hojas de un árbol. Y cuando se coge hojas de un árbol nunca va a morir porque una hoja se le cae. O si se le caen 100 hojas, el árbol no muere, el árbol permanece. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer morir al árbol para que ya no siga creciendo? Es cortarlo de raíz. Y la raíz está arriba, en estas esferas de gobiernos grandes, que muchos saben quiénes son. Sí, muchos saben quiénes son. Pero como están siendo beneficiados sin importar cuántas madres se queden sin sus hijos, cuántas mujeres se queden enviudadas, no les importa con tal de recibirlo de ellos. Porque ellos sí aplican en verdad esta frase que dice: cada cual jala agua para su molino, cada cual ve por lo suyo propio, sin importar muchas de las cosas que ellos hacen. Una de las oraciones que yo tengo y que siempre permanezco es decirle al Señor: enséñame al Señor a ganarme el pan de cada día, sí, con mi propio esfuerzo, con mi propia inteligencia. Pero no permitas que yo, por llevar el pan de cada día, tenga que hacer daño a mucha gente, tenga que quitarle el pan a otro para yo llevar el de mi casa. Nunca lo permita, Señor. Llévame más bien a multiplicar lo que yo llevo para darle a los que necesitan. Esas son mis oraciones continuas que yo doy, porque sé cuál es la situación, no solo la cual se vive en este país, sino en el mundo entero. Poniendo como ejemplo a África, la situación en la cual están pasando. Porque comparado con lo que yo tengo ahorita, yo soy millonario para ellos, porque ellos están en la más absoluta pobreza. Ellos ya no son de clase baja, sino son la clase que vive en subterráneo, donde ya no se los ve, donde ya no se los escucha, donde el gobierno no mete mano en muchos de ellos. Porque muchos están interesados en la clase alta, en la sociedad más alta.
A veces ya hasta la clase media está acabando y la clase baja ya no se ve casi, ni se oye, ni se escucha. Porque el gobierno que están en turno son personas que han llegado cuidando sus propios intereses sin importarle. Muchas veces difamando el nombre de otras personas, diciendo lo malo que son sin serlo. No les interesa, porque hoy en día estas campañas políticas parecen peleas de comadre, que a veces me dan coraje, incluso cuando las estoy viendo en las redes sociales, estas propagandas que estos políticos hacen. Le digo, qué pena. Y ninguno de los dos, yo digo así, son merecedores, pero voy a votar por uno de ellos. Sí voy a votar porque me interesa el bienestar del país. Y porque me interesa el bienestar del país, tengo que votar de uno de ellos, aunque no me guste. Pero tú cuando ya conoces a un candidato como es, tú vas a decir, este no, el de acá sí. Aunque no me da confianza, pero es la mejor opción que tengo entre los dos. Dios le está diciendo, Dios está poniendo ahí, ¿cuál va a ser el castigo para las personas que se portan mal? Y le está diciendo, usted, prácticamente Dios le está diciendo, ustedes se están portando mal, ustedes tienen balanza falsa, hacen su riqueza a base de rapiña, a base de odio, a base de muerte. Así hacen sus riquezas. Y esto es lo peor que puede haber. Yo digo, gente tan insensible, ¿cómo es posible que le hagas daño a una persona que nunca te ha hecho daño, que ni la conoce si quiere? Y muchos de ellos tienen hasta conocimientos evangélicos, muchos de ellos han salido de padres que conocen de Dios y andan haciendo daño. A estas personas directamente les estoy hablando que cambien su estilo de vida, que salgan de donde se encuentran. Dios nos declara lo bueno y lo malo que tenemos que hacer en las Escrituras. Esto es bueno y esto es malo. Si tú haces lo malo, recibirás un castigo. Si tú haces lo bueno, recibirás tu recompensa. Y a veces hacer las cosas buenas nos cuesta. Pero hacer las cosas malas para otros no le cuesta mucho. Porque con amenaza de muerte, y no solo son tan cobardes que amenazan hasta la familia para ellos lograr su propósito. Sí estoy enojado con esta gente. Sí estoy enojado y no me interesa que me estén escuchando. Porque estoy dolido de cómo matan a tanta gente inocente sin haberles hecho daño. La descuartizan, la atemorizan, guindando sus cuerpos en los lugares públicos para que las vean. Son tan cobardes que no enfrentan. Una de las cosas que Dios nos enseña a nosotros es que la valentía no está en esto. Eso es cobardía. La valentía es de dejar de ser lo malo que somos nosotros. Cuando yo dejo de ser el malo que soy, estoy demostrando que yo soy valiente. Y dice las Escrituras que solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Yo también fui malo. Pero Dios hoy me tiene aquí. Porque me está ayudando a vencer el mal que tengo aquí. Que tengo en el corazón. Que tengo en mi vida. Así que todas estas personas que viven de esa manera son para Dios cobardes porque se dejan llevar de la maldad, del odio, de la indiferencia, del egoísmo, de la avaricia, de la codicia, del amor al dinero. Yo no puedo halagar a gente así, si a veces ni a los políticos los halago, peores gente así que hacen tanta maldad. Es verdad. También que la maldad se va a multiplicar y que tenemos que aprenderla a enfrentar nosotros como cristianos. Porque esto es algo pequeño para lo que se acerque en un futuro, para con los miembros del cuerpo de Cristo. Mira, ahora a propósito, en el versículo 16 de Malaquías mismo dice lo siguiente: porque los mandamientos de Onri se han guardado y toda obra de la casa de Acab y en los consejos de ellos estuvieron, para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores
para burla. Llevaréis por lo tanto el oprobio de mi pueblo. Cuando tú ves toda esta maldad, tanto es que cuando yo hablo de maldad no solo hablo de la maldad del mundo, sino la maldad de la iglesia. Porque todas estas maldades que están haciendo ellos vienen de personas que le hicieron en el pasado. Y Dios aquí nombra a dos personas que son padre e hijo, por cierto, Omri y Acab. Porque dice que ellos anduvieron en los mandamientos, en las ordenanzas de estos hombres que apartaron al pueblo de Dios de la presencia de ellos. Hombres que cogieron cosas del mundo y la pusieron en el reino de Israel. Dice, siguieron esos mandamientos y eran reyes los dos, no eran cualquiera. Y Dios lo que le está diciendo es que tú no puedes vivir de las tradiciones de los hombres que hicieron tanta maldad. Y en las iglesias cristianas también se vive de esto. Hay una iglesia así por ahí cristiana que todavía el pastor ya murió, pero ellos mantienen todo lo que el pastor hizo. ¿Por qué? Porque la esposa es la pastora. Y que tiene que llevarse las cosas como... O sea, ahí no está Dios. Cuando nosotros caminamos así, bajo las tradiciones del hombre, por muy bueno que haya sido en el evangelio, nosotros estamos mal. Porque la mejor guía para conocer de Dios, para saber de Dios, tenemos este libro llamado Biblia, que Dios nos las ha facilitado para que lo conozcamos a Él. Dios nos facilita esto para que lo conozcamos a Él, para que sepamos de Él. Y es bonito saber que aquí está su ley. Antes. Y es bonito saber que su ley está ahí. Dios preocupado por nosotros. No podemos seguir tradiciones de los hombres, ni por muy buenos que sean. Yo no me puedo estar llamando y nombrando, yo soy así, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Yo no tengo que darme a conocer por medio de una denominación, como que muchos lo tienen como por obligación. Dios no me llama a eso. Y yo sé que por ahí hay unos que hasta se burlan cuando uno dice esto. Ahí los cristianos, ellos no dicen, no, sí, soy cristiano o hijo de Dios. De ahí no paso yo. Yo no puedo ser pentecostal, laicita, metodista, herminiano, ni nada de eso, hermano. Porque Dios me llama a ser cristiano. Soy seguidor de Cristo y no seguidor de hombres. Que es bueno saber lo que ellos hicieron, sí. Es bueno saber. Para que sepamos nosotros que ellos pudieron. Si ellos pudieron, nosotros también vamos a poder. Pero no seguirlo a ellos como que dice en todo lo que ellos hicieron. Por ahí habló un hombre que me gusta cómo habla, pero cuando estaba en este tiempo, que habló como 20 minutos, habló más de un hombre de esto. Y más decía, él dijo esto, él escribió esto, y Dios y Cristo. ¿Dónde están las escrituras? ¿Cuál es tu opinión personal de aquello que estás hablando vos ahí? ¿Cuál? Tú no puedes poner una opinión personal o parecida a la que este hombre dijo. ¿Por qué tienes que estarlo nombrando tanto? Basta que la gente sepa que fue un excelente hombre de Dios, un cristiano. Pero no le puedo poner el nombre a mi identidad para yo ser conocido por los demás. Mira lo que pasa en Hechos. Estamos hablando de la gente y cómo se quiere enriquecer y qué es lo que nomás hace para evitar que sus riquezas no se las quiten. Mira, en Hechos 19, del 23 al 27, dice lo siguiente. Hubo por en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía plata, templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas.
Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino casi en toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desaparecerse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera Asia y todo el mundo. Muchas veces por las riquezas, esto ya hablando religiosamente, tú ves en las navidades qué es lo que pasa. Es un negocio. Que el niño Jesús, que esto, que nació. Cuando es mentira, Jesús no nació el 24. No. Pero ¿qué les interesa a ellos más? El negocio. Porque, y hasta muchos cristianos se meten en este negocio. Están esperando que llegue la fiesta tal o el día tal para meterse en este negocio y poder llevar el sustento de cada día en su casa. Es verdad que necesitamos, pero no podemos nosotros enriquecernos por decir una mentira. Porque cuando nosotros ponemos esto es mucho más serio, incluso que lo que están haciendo estos hombres perversos aquí en el país. Sí, es mucho. ¿Por qué? Porque se trata de la vida eterna. Porque cuando yo soy una persona religiosa, Dios no va a tomarme en cuenta. Cuando yo soy partícipe de ello, estoy siendo un ejemplo para la gente que viene atrás mío. Por ahí se murió un cura. Y dice que ese cura paró muchas obras, no solamente aquí en Guayaquil, sino en otras ciudades. Y yo le dije a esta persona, qué pena, ¿no? Ese cura se fue al infierno. Y lastimosamente, no es que solamente él se fue, sino que dejó mucha gente le dejó trazado el camino para que vaya a ese infierno. Porque yo apuesto lo que sea que este cura tiene que haber escuchado la verdad de Dios algún día. Y el que me está hablando, sí, me dice, él sí escuchó la verdad porque yo fui testigo, yo hablé con él, dice. Entonces él no tiene excusa delante de Dios. Lastimosamente él está ardiendo. Así de fácil es esto. Yo no le puedo poner, endulzar los oídos con palabras bonitas, porque Dios me va a pedir cuenta. ¿Sabe por qué Cristo fue crucificado? Por decir la verdad. Por eso fue crucificado. Porque no le gustaba la verdad. Porque la verdad de Cristo chocaba con la religión de aquellos tiempos. Y nosotros somos llamados a decir la verdad, a predicar la verdad. A muchos les duele, pero hay que decirla. Porque, por ejemplo, yo soy un poquito más directo hoy en día porque ya veo que la gente, por más bonito que se le hable, ya no quiere venir a Dios. Y yo cuando lo veo lo que diga, ¿sabes qué? Tú hiciste esto, tú te vas a ir al infierno. No, ¿cómo le vas a decir? Se va a ir al infierno. ¿Y qué lo está jugando? No lo estoy jugando, le estoy diciendo una verdad. Que si él sigue así, se va al infierno. Esto es así, sencillo. Si tú no alabas a Dios, si tú no adoras a Dios, si a nosotros que estamos aquí, aparentemente alabando y adorando a Dios, podemos estar incluso hasta perdidos de la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la maldad misma que el hombre ha hecho, por la doctrina que han recibido los hombres. Fíjate que hay muchas personas que se llaman ministros de Dios y no saben que el enemigo se llevó la tercera parte de las estrellas. Y él toma las estrellas a lo natural. Yo hablaba con esta persona y dice, sí, las estrellas son las estrellas. Sí, pero cuando habla de las estrellas, habla de los ministros, le digo. Porque usted tiene que ver así la naturaleza. El sol es Dios. La luna es Cristo. Y las estrellas son los ministros de Dios. Y el diablo, cuando se rebeló arriba, se llevó la tercera parte de las estrellas. Por eso usted ve este mundo hecho un caos. Porque la mayoría de ministros están enseñando doctrinas conforme a su gusto.
muchos amadores del dinero, haciéndole daño al pueblo. Y tú te dirás, ¿por qué tú comparas así las cosas? Porque nosotros somos un rayito de luz nomás en medio de mucha gente, que podemos iluminarla así. Pero Jesús, tú lo ves allá arriba en la oscuridad, vino a este mundo. Y tú la ves a la luna rodeada de oscuridad. Pero ella brilla en medio de esa oscuridad. Así mismo nosotros como estrella brillamos. Y el sol, dice las escrituras que el Padre, le digo, habita en luz inaccesible. Ahora digo, ¿quién ha podido entrar al sol y salir? Es una luz inaccesible. Y que no me refiero, es un ejemplo para que tomes cómo son las cosas en Dios. El Padre vive en luz, y en esa luz inaccesible solamente en estos tiempos está entrando Cristo. Pero somos llamados nosotros como hijos de Dios a entrar también en esa luz inaccesible. Pero vamos a entrar nosotros cuando desechamos de nuestra vida toda oscuridad, toda palabra de mentira incluso. Porque lastimosamente me doy cuenta que hace años vengo diciendo que la iglesia necesita ser reevangelizada. O sea, de quitar la doctrina de aquellos hombres que pusieron y que muchos las aplican. Por ejemplo, cuando muchos de ellos están predicando, están predicando y dicen una palabra, amén o no amén. Y cuando usted, amén o no amén, uno sabe que cuando usted está diciendo ese amén, está firmando una sentencia, un veredicto. Por eso cuando se le va a predicar a ellos, no hay diferencia entre las religiones, más que todo el catolicismo. Porque al catolicismo se le dice, mira que María no es madre de Dios, porque eso es imposible, ella no intercede por ella, por nosotros, y tú le muestras la Biblia y le dices, mira. Hoy en día se hace lo mismo con los cristianos. Se le dice, mira que aquí dice esto, a los cristianos o a los evangélicos se le dice. Y ellos, lero. Ustedes le digo, no se diferencia entre las religiones, más que todo con la católica, que dice que María es la madre de Dios, que la María es la que intercede. Esto no se diferencia, porque se le está diciendo que están mal. Por eso necesita ser reevangelizado y sacar ese evangelio barato, ese evangelio de religiosidad que le han enseñado. Ayer estuve con una persona hablando, no de este país. Y yo le digo, ¿tú quieres revelaciones de Dios? Sé detallista. Sí, sé detallista. Sí, ¿por qué? Porque yo veía que muchos de ellos ellos no miraban el detalle. No, pues ¿cómo va a creer? Pero usted también, ¿cómo va a creer que...? No, ese pequeño detalle, Dios lo está viendo. Porque cuando nosotros no nos damos cuenta de ese pequeño detalle que está mal informando a la iglesia, ese pequeño detalle crece. Y como ha crecido ese pequeño detalle, que ellos lo tienen como normal, como que no pasa nada. No toman en serio la santidad, la divinidad de Dios que debemos adquirirla nosotros como hijos de Dios. Porque como hijo de Dios, Dios me manda a adquirir su naturaleza. Y el cuidado de Él está en que dice, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste de ello. Y muchos hombres de Dios se dan cuenta de eso, es verdad. Es verdad. A nosotros como iglesia, Dios nos manda a que nos mantengamos del pan necesario. Mientras tengas abrigo y qué comer, dice, estate tranquilo. ¿Por qué te afanas? Esta es la situación que pasa con mucha gente cuando usted le está diciendo, ya se acerca la Semana Santa. Otra religión más, que es un negocio. Y eso es lo que llega Pablo y estos hombres le dicen, va a acabar con nuestros negocios, nuestras riquezas se van a ir a los suelos y van a dejar de adorar a Diana de los Efesios. A la que adora toda Asia y el mundo entero. Pero aquí Dios pide adoración para Él, no para una mujer incluso. No es ni un hombre. Una mujer. O sea, desde hace tiempos atrás parece que pasaba todas estas cosas porque no es nuevo.
Porque el diablo ha transversado todas las escrituras y lastimosamente mucha gente camina como seguidores de este ser. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas 16. Del 19 al 23. Y dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico, y aún los perros lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó los ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquí hay un hombre rico que cuando estaba en la tierra no le faltaba nada. Se vestía bien. Cuando se dice que se vestía de púrpura, que era lo máximo. Vestirse de púrpura en esos tiempos era lo mejor. Él no tenía necesidad de nada. Y tal vez mucho de lo que él adquiría botaba. Y ahí donde estaban muchos ricos, muchos pobres queriendo coger. Es el caso de Lázaro, que solo él ansiaba, dice, lo que caía de la mesa del rico. No sé si la adquiría, si la comía, no lo sé. Pero dice que él ansiaba comer. Pero murieron. Y cada uno de ellos le tocó un lugar diferente. Les tocó un lugar diferente. Tal vez el rico no se lo esperaba. Ah, claro, él estaba preocupado por los amigos, por las amistades que no eran cualquiera. Tendría que ser de la ley, de lo mejor. Mientras Lázaro estaba ahí, ¿y sabes qué? Lo conocía a Lázaro. Y parece ser que nunca hizo nada por Lázaro. Es el caso de una persona que yo conozco, hermano, que ayuda a muchas personas, en cambio. Este sí ayuda. Pero este ayudaba a las personas que no se los merecían. Porque una vez se le fue a pedir para una persona que verdaderamente merecía darle la mano y nunca se la dio. Ayuda, pero ayuda a la gente que no tiene que ayudar. Pero este hombre acá parece que nunca tomó en cuenta a Lázaro. Lo conocía a Lázaro, sabía quién era Lázaro. Y es que nosotros siempre tratamos en nuestra vida de dar a quien nos da. O como dice la Escritura, saludar a quien te saluda o amar a quien no nos ama. Pero de los demás no nos acordamos. Fíjate la posición de cada uno de ellos. Cuando llegan allá al lugar donde estaban, el uno estaba en brazos de Abraham, que era Lázaro, y el otro llegó a aquel lugar de tormento. La pregunta es, ¿de qué le valió tanta comodidad, tanto lujo, tanto yo puedo, tanto yo soy así? Tanto la confianza en la riqueza, porque muchos tienen confianza en la riqueza. Confía en su riqueza. Porque ellos dicen que con el dinero se puede hacer todo. Y resulta que cuando se ve allá, parece que incluso reconoció. Parece que muchos dicen, no, es que Dios te va a decir tú. No. A veces nuestra conciencia mismo, estando allá, se viene y dice, me porté mal. Fíjate que él no le dijo a Abraham, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué yo aquí y él allá? No hizo falta, porque tiene una conciencia. Porque malgastó lo que Dios le dio. Por eso le digo, dice, a ti se te dio. Hay muchas personas en el mundo que dicen, cuando tienen algo de ellos, dicen, no, es que esta casa es de Dios. Cuando tienen un carro, este carro es de Dios.
Cuando tienen una cosa, este carro es de Dios. No digo, no, le digo, ese carro es suyo, esa casa es suya. Porque le dice la escritura aquí, a tú se te dio, mas a este nunca. Y tú eres responsable de lo que Dios te da. ¿Cómo administra lo que Dios te da? Y tú te dirás, pero ¿no crees que estás equivocado al hablar así? Bueno, mira, las escrituras dicen que Dios nos da dones cuando venimos a los hombres, a su camino. Él nos da dones. Él nos da dones. Pero cuando yo desobedezco a Dios y ando con mi camino torcido, estoy separado de Dios. Entonces, ¿qué dice la escritura? A tú se te dio. A tú se te dio, mas a este no se le dio nada. O sea, los dones de ese hombre que se le dio cuando vino el Evangelio por medio del Espíritu Santo continúan. Por eso es que ellos se acercan a Jesús y le dicen, Padre, Jesús, en tu nombre hicimos esto. O sea, estaban haciendo milagros, estaban haciendo cosas sobrenaturales. ¿Y qué le dice Jesús? Apartado de mí, hacedores de maldad. O sea, Él no lo quita. Lo que Dios, lo que tú tienes, tu casa, tu riqueza, es tuya. Pero Dios quiere saber cómo vas a administrar todo lo que tienes. Hasta aquí llego con esta enseñanza. El tiempo se ha ido. Cristo los ama. Yo también los amo. Cuídense mucho, busquen de Dios, teman de Dios. Y recuerden que todas estas cosas que se le hablan es para el buen vivir de todos ustedes. Amén. Cuídense mucho.